le damos la bienvenida al profesor Tiago Chacón de la Universidad de Brasilia. Él nos va a presentar el multilingüismo en el Baupés y la historia de larga duración en la Amazonía. El profesor es profesor de lingüística en la Universidad de Brasilia desde el 2014, recibió su doctorado de la Universidad de Hawái y se ha especializado en las lenguas nativas del Amazonas, con un enfoque particular en la documentación lingüística, estudio de la prosodia, la lingüística histórica y el contacto entre lenguas. Su investigación se desarrolla sobre diferentes temas interdisciplinarios como la prehistoria de la Amazonía, así como las políticas socioculturales y ambientales para salvaguardar el futuro de los grupos indígenas. Su principal área de investigación se encuentra en el área multilingüe y multiétnica del Baupés, en la zona fronteriza entre Colombia y Brasil. Le damos la bienvenida al profesor Tiago. Hola a todos, muchas gracias Yate por la introducción. Bueno, de acuerdo con lo que hablamos, ustedes van a pasar mis diapositivas. Perfecto. Y yo acompaño acá también con mis diapositivas en mi lado. Muy bien. Entonces, muchas gracias por la invitación, por estar con ustedes de Instituto Caro Cuervo una vez más. Espero que nuestra conexión ayude. Una pena que tuvimos problema con Zoraida, pero espero que ahora todo va bien. Está lloviendo muchísimo acá en Brasilia, entonces si tenemos problema con la conexión o la energía de mi oficina, de la universidad, podemos intentar seguir con el teléfono, ¿sí? Es una otra posibilidad también de hacerlo. De todas maneras, yo soy profesor de la Universidad de Brasilia, hago parte de algunos grupos de estudios como de investigación que están ahí, todos de la Universidad de Brasilia, excepto el grupo Biología, Lenguas e Historia, que es un grupo internacional con investigadores en Colombia, es un grupo de Colombia. Entonces es muy bueno poder hacer aún más estas conexiones entre Brasil y Colombia, sobre todo para el estudio de una zona transfronteriza como el Baupés. Ok, por favor, podemos pasar entonces para el siguiente slide. Bueno, en esta charla quiero hacer algunas exploraciones, algunos temas que investigo en diferentes trabajos que escribí en el pasado y otras presentaciones. Actualizo un poco lo que les he presentado hace 4 años, creo, ahí en Caro Cuervo. Y lo que vamos a hacer es intentar explorar estas preguntas. Vamos a mirar un poco la situación del multilingüismo en el Baupés, hablando de cosas básicas, pero también de cosas que uno solo conoce si trabaja con la población local. No sé si se comprende el uso de las lenguas en el cotidiano, en las dinámicas locales. Hay muchas cosas en la literatura que es bueno puntuar que no son tan bien comportadas como los modelos teóricos sugieren. Bueno, después de eso vamos a seleccionar algunos, bueno, no es bien después, vamos a hacer coordinadamente. Vamos a seleccionar algunos puntos estructurales, sociales, culturales, lingüísticos del Baupés y vamos entonces explorar de una mirada histórica cómo esos puntos claves se desarrollaron. Y también vamos a mirar concomitantemente cómo estos procesos del Baupés están relacionados con procesos más amplios en la Amazonía. ¿Puede pasar? Bueno, empezamos con algunos conceptos muy básicos para que ustedes comprendan de dónde, cómo estoy encarando la noción de multilingüismo. Bueno, de manera muy genérica podemos decir que existe una definición de multilingüismo a nivel del individuo, ¿no? Unos van a decir que es un individuo plurilingüe, otros políglotas,
pero dizemos que um indivíduo é multilingüe quando ele conhece, domina ou habla mais de um idioma e lo utiliza em seus espaços de interação social e cultural. Há um tipo muito particular, de pronto particular porque estamos mais acostumados ao estudo de multilinguismo em sociedades coloniais ou pós-coloniais. Pero há um tipo de multilinguismo que a literatura sobre línguas em contato ha tentado de definir, que é um multilinguismo que subsiste ou existe antes desses processos coloniais e antes do processo da globalização. Então, são áreas multilingües, são comportamentos multilingües que existem há um tempo e se transformaram por os processos de colonização e globalização, pero suas raízes históricas são muito mais antigas e não são produtos solamente da colonização, não? Então, por exemplo, o multilinguismo, o bilinguismo em Canadá, com francês e inglês, é um produto da colonização. Em Baupés, este multilinguismo é anterior, ha sido transformado, pero é anterior. E temos um conceito antropológico etnológico desarrollando de uma maneira muito produtiva para se compreender a diversidade, a complexidade étnica e linguística de Amazônia, que são os sistemas regionais interétnicos multilingües. São basicamente zonas que têm uma ocupação humana muito antiga na história de Sudamérica e que são baseadas em muitos pueblos de diferentes etnias e que falam diferentes línguas. E, sobretudo, são pueblos que estão interconectados por uma interdependência econômica, ritual, cultural mais general, social, com câmbios de matrimônios. E este sistema é como o multilinguismo indígena que eles falam, é mais antigo e se sigue transformando hasta os dias de hoje. Então, o Baupés é um tipo especial, é um tipo principal, eu diria, de um sistema regional que encontramos em Sudamérica. Sigue, por favor. Bueno, e sobre que vou mirar especificamente sobre o multilinguismo. Estaremos mirando juntos os aspectos que tratam da diversidade macrolingüística da região, os sociolectos, as línguas de las famílias lingüísticas da região, e um pouco também, pero não muito, de los aspectos microlingüísticos, como os rasgos fonéticos, gramaticales, entre outros. E sobre uma mirada sociolingüística, temos diferentes questões para se falar sobre o multilinguismo, pero eu vou focar sobretudo em os papéis das línguas e dialectos para demarcar fronteiras e construir pontes entre grupos sociais. E também os reflejos dos processos sociais e culturais em los sistemas linguísticos. Siga, por favor. Siga. Gracias. Miremos então um mapa que seleciona solamente as línguas de Amazônia e produz um mapa de calor que está, as colores mais calientes representam zonas onde há uma concentração mais grande de idiomas, não por, digamos, quilômetros quadrados. E como podem mirar, há acá uma zona muito caliente, onde podem mirar com anaranjado, um pouco escura, no noroeste de Sudamérica, de Amazônia. Esta zona é Baupés. Então, esta mirada já les permite verificar que aí temos a zona com a concentração mais grande de línguas por área e também isto é uma questão que podemos averiguar e por número de hablantes também. Então, a proporção de língua por área e população em Baupés é a mais grande de Sudamérica e uma das mais grandes do mundo. Sigue. Perdão. Sí, perfecto.
Bueno, acá también pueden mirar, ahora ya no es más un mapa de lenguas, pero de familias lingüísticas y de lenguas aisladas. Las lenguas aisladas que están con números son lenguas para las cuales nuestro conocimiento no permite ubicar ninguna familia lingüística existente. Entonces, si miran otra vez para el noroeste de Sudamérica, encontramos también una altísima diversidad de lenguas aisladas y familias lingüísticas. Eso hace un contexto regional del noroeste amazónico, donde está el Vaupés, hace que sea un contexto extremadamente diverso en términos de lenguas y de diversidad filogenética, de número de unidades genealógicas de lenguas. Y bueno, para que conozca un poco la relevancia de eso, casi 10% de la diversidad global de las lenguas está ahí en Amazonía. La diversidad de la Amazonía, como pueden mirar también, de las unidades genéticas de las familias lingüísticas de lenguas aisladas, está sobre todo en sus periferias, en la periferia norte y noroccidental y en la periferia suroccidental también. Y al contrario, para el este, ¿no? Cerca del Océano Atlántico, del Bajo Amazonas, encontramos lo que serían zonas de difusión de minusfamilias, de las familias más grandes de Sudamérica, como la familia Caribe, la familia Tupí y la familia G, o macro G. Sigue, por favor. En el mapa de la izquierda, ustedes pueden mirar las rutas más antiguas de colonización humana del continente suramericano, llegando desde el norte y tomando 3 rutas, A, B y C. La ruta B pasa exactamente por el noroeste amazónico, lo que permite que averiguamos que es una zona de antiquísima población del continente. Estamos hablando aí de poblaciones que llegaron al centro de Amazonía seguramente hace 11.000, 10.000, 12.000 años. Y es probable que en esta zona del noroeste amazónico había ya gente mucho más antes de eso. Si no me estoy enganado, las fechas más antiguas de la arqueología para esta región están por ahí como 8.000 años antes del presente. Y entonces es posible encontrar aún más antiguas, ¿no? Y podemos inferir también que la presencia en esta zona es más antigua. Y a la derecha miramos el trabajo de Clements y sus colegas, y que muestran las zonas de domesticación de plantas en Amazonía. La Amazonía sería entonces un jardín, ¿no? de Sudamérica y quizá del mundo, porque hay plantas que fueron desarrolladas acá, y que son utilizadas en todo el mundo, como por ejemplo la papa dulce, que tiene su centro de desarrollo en el Vaupés, ¿no? Como pueden mirar, el sweet potato que está acá, junto con una mancha naranja, en que representa que además de la domesticación de la papa dulce, también fue una zona de reunión de otras especies y de especialización de estas especies al cultivo y después de difusión de estas especies para otras partes de la Amazonía. Sigue, por favor. Bueno, un poco más reciente, podemos mirar que hubo algunos cambios sociales en la Amazonía. En los estudios arqueológicos de Manuel Arroyo Calina y sus colegas, ellos han demostrado que a partir más o menos del año 1000 antes de Cristo, ¿no? Tenemos acá la gráfica a la izquierda. A partir de ahí, entonces, cerca del año 1000, empezamos por la primera vez un crecimiento demográfico en la Amazonía que es mucho más significante que lo que había anteriormente. Este crecimiento poblacional tiene que ver con técnicas agrícolas y con otras especializaciones en la ocupación del espacio y el comercio, ¿no? Entonces, es a partir más o menos de
3.000 años atrás, más o menos, que miramos entonces nuevas dinámicas sociales en la Amazonía. E há correlato muito interessante do ponto de vista linguístico sobre isso, que é que quando ponemos as fechas para as línguas ancestrales, as protolínguas mais antigas das principais famílias indígenas da região, miramos que a grande parte da maioria das famílias linguísticas tem uma diversificação depois do ano 3000. Acá está, por exemplo, a família Arawak, em uma fecha proposta por Heckenberg, que desde este ponto de 3000, a família começou então a se diversificar. E miramos que antes de Arawak há poucas famílias como Tupi, Caribe, G, que seriam um pouquinho mais antiguas, estariam um pouco mais anteriores a este processo de crescimento populacional, pero as demais famílias têm sua diversificação depois ou mientras este processo de crescimento populacional. Especificamente, o pico do processo de crescimento populacional que estamos falando ocorreu no ano 1000 na Amazônia. Então, vamos a mirar como isto tem reflejos também no BOPES. Sigue, por favor. Acá, então, temos outros dois mapas. À esquerda, miramos que estes processos de crescimento populacional também reflejaram não só na diversificação de algumas famílias, ou da maioria das famílias, mas também na expansão de algumas famílias claras. Por exemplo, as quatro mais grandes famílias do continente: Arawak em rojo, Caribe em verde, Macro-G em azul e Tupi em amarillo. Estas se expandiram por um processo que começa por aí desde 3000 a 2000 anos. E outras famílias de tamanho mediano, como Tucano e Pano, também tiveram sua diversificação neste período. Não vamos falar de Pano, vamos falar dos Tucano que estão em naranjado, não? Dos grupos no noroeste amazônico. Os tucanos occidentales a la izquierda y los tucanos orientales a la derecha. Y el mapa de la derecha muestra que la zona de expansión de estas familias también se correlaciona con la zona de expansión de los principales estilos cerámicos que encontramos en las tierras bajas de Sudamérica, ¿no? Entonces, hay una correlación entre expansión lingüística, uma expansão cultural que miramos em los registros arqueológicos e também, quem sabe, em alguma medida, expansão poblacional também, ¿no? Então, migrações. Pero las migraciones não são necessariamente necessárias para a diversificação de línguas de la expansão de idiomas, ¿no? Pero sí encontramos casos de migração para explicar também estes processos de expansão, naturalmente. Há, por exemplo, uma discussão se os grupos Tupi haberiam se expandido mais desde um ponto de vista migratório, mientras que os Arawak, por exemplo, utilizaram duas formas, a expansão por influência cultural e a expansão por migrações também. E em estes mapas podemos mirar os principais sistemas regionais de Amazônia e como esses sistemas são o território onde as protolínguas de las famílias mais antigas de Amazônia que estamos falando, estes sistemas regionais agrupam muitas destas famílias. Não só estas famílias, mas também agrupam as línguas aisladas. Então, em polígonos estão o território estimado para o origen das principais famílias. E em naranjado está, então, a ubicação de las línguas aisladas. Percebe, então, que desde esse processo, desde o princípio desse processo, à esquerda, à direita, a Amazônia, então, se provee de muitíssimas línguas.
Aquí miramos entonces la expansión de algunas lenguas dentro de las zonas, pero también fuera de las zonas, sobre todo para las 4 lenguas, familias lingüísticas principales. ¿Sigue? Y aquí tenemos el noroeste amazónico que estamos hablando. Es una zona más o menos que está subrayada, y dentro de ella hay una otra zona que es el Baupés. Y el noroeste amazónico tiene por ahí 1/3 del territorio colombiano o quizá el tamaño de Alemania más o menos, y tiene 68 lenguas y 11 familias lingüísticas. Entonces es una región también de intenso intercambio cultural y riquísima entonces desde el punto de vista de la diversidad sociocultural y lingüística. ¿Sigue? Una mirada más cerquita del Baupés y sus principales familias lingüísticas. Tenemos en amarillo la familia Arawak, por ahí con de 6 lenguas actuales hasta 10 o 13 lenguas históricamente. Tenemos la familia Tucano con 29 lenguas, que está ahí en rojo, pero solo la familia Tucano oriental, solo la rama oriental. La rama occidental no se ve en el Baupés, no hay lenguas tucano occidentales en el Baupés. Y este grupo de Arawak y Tucano, como vamos a hablar, configura una población con un sistema cultural, económico muy particular, que en la región se concibe como gente del río, los que viven cerca de los ríos y tienen un estilo de vida más fluvial. Tenemos también la gente del monte, que son los que hablan lenguas de la familia Nadahu y Cacuanucac, y que están al interior del territorio tucano y Arawak, y tienen un estilo de vida mucho menos fluvial y más dependiente de los recursos del monte. Y tenemos también la lengua carijona de la familia Carib, que es como que un grupo un poco más marginalizado en el Baupés y que llegó mucho más recientemente que los otros grupos. ¿Sigue? Bueno, la población actual de Baupés, como pueden mirar al fin de esta tabla, tiene cerca de 90.000 indígenas, sumando Brasil y Colombia. Y la población de la familia Tucano es la más grande, con cerca de 50.000 personas. Después sigue la familia Arawak y entonces tenemos la población de las otras familias que son más chiquitas. Sigue, por favor. Este entonces son 2 árboles de la familia Nadahu y Cacuanucac, la gente del monte. Sigue. Este es el árbol de la familia Tucano, donde tenemos 2 ramas principales, la rama occidental y la rama oriental, que es mucho más diversa y está toda en el Baupés. Vamos a mirar hasta el fin de la charla que hay un proceso de diversificación muy intenso y fuerte que se desarrolló dentro del Baupés y puede explicar parte de esta gran diversidad de idiomas tucano-orientales. ¿Sí? Estas son las lenguas extintas. Por ahí como 1/3 de las lenguas tucano fueron extintas históricamente, o sea, documentamos estas lenguas, tenemos documentos del siglo XIX, XX, inicios del XX, pero estas lenguas ya no existen. Sigue. Gracias. Esta es la familia Arawak de la región, solo la rama Japurá Colombia o Caquetá Colombia, como clasifica Ramírez. Y podemos mirar que hay una proporción más grande de lenguas extintas. Por favor, sigue. Eso, gracias. Hay más lenguas, hay una proporción más grande de lenguas extintas de la familia Arawak que tucano. Y eso tiene que ver con su posición histórica en la dominación de los grandes ríos, en las vías de comercio que existían en la Amazonía y que fueron luego los primeros albos de las epidemias y guerras de dominación y evangelización de los portugueses principalmente, pero de esa parte baja de Amazonía, pero de los españoles también, en su provincia de Maynas y otras partes donde llegaban. Entonces hubo una extinción más grande de los Arawak que el tucano,
probablemente esta extinción dejó espacios territoriales y sociales donde los tucanos orientales se utilizaron también en su llegada en el Baupés, como vamos a ver. Sigue. En esta tabla tenemos una comparación de los principales rasgos tipológicos en la región y miramos, eso es solo, no podemos hablar de todo con mucho cuidado, una pena, pero para que tenga una impresión de las semejanzas y al mismo tiempo las diferencias entre las lenguas. Entonces, por ejemplo, las lenguas tucano que están acá, tucano occidentales y tucano orientales, son muy semejantes a las lenguas arawak en un número de rasgos, ¿no? Pero hay también diferencias notables como el sistema de marcación de casos, ¿no? Acá son lenguas acusativas, pero la lengua arawak tiene un otro tipo de marcación de caso. De todas maneras, hay rasgos que tucano y arawak comparten más con otros grupos, mientras que hay algunos rasgos en que podemos mostrar la diferencia clara entre esos diferentes grupos. ¿Sigue? Esta es una otra manera de representación y miramos que acá en esta NeighborNet, que es como una red de relaciones de rasgos lingüísticos, tenemos las familias muy bien definidas, la familia tucano acá en verde, la familia cacua acá y junto con la familia nadahu, pero tenemos algunos grupos, por ejemplo, el tariana es una lengua arawak y está muy alejada de su familia, ¿no? Que está aquí en azul. Y la explicación para eso, esas son las explicaciones de Pariev, es que en este caso la lengua tariana teria una influencia de las lenguas tucano mucho más fuerte y por eso estaría un poco que aislada en esta red de conexiones gramaticales y fonológicas. ¿Sigue? Bueno, el Baupés es concebido no solo entonces como una región multilingüe y multiétnica, pero también una región de intercambios culturales muy fuertes. Y en este mapa, producido por la Fundación Gaia junto con ACAIP, podemos mirar cómo la concepción de esta región, acá es la región de Baupés, cómo la concepción chamánica de esta región concebe a la región como un todo donde hay propiedades territoriales, propiedades mitológicas compartidas por los diferentes grupos. Sigue, por favor. Y estos grupos tenemos como el multilingüismo y matrimonios exogámicos. Estos son rasgos de las regiones, ¿no? Tenemos unidades exogámicas patrilineares, segmentación jerárquica de esas unidades en clanes, fratrias o otras unidades intermedias también. La residencia donde el marido o el padre del marido vive, ¿no? Cuando hay intercambios matrimoniales. Y la maloca o la casa comunal es la forma primordial de asentamiento. Es una región también con bastante articulación de los pueblos en una cooperación económica y ritual, ¿no? Y con especializaciones también de los grupos. Por ejemplo, que hablamos del grupo de monte, el grupo de los ríos. Y también tienen en larga medida una cosmología compartida, con narrativas que estructuran el territorio, la historia, la organización social y los ciclos vitales de las personas. Sigue, por favor. Miramos en este mapa una conexión de esta región del Baupés con otras partes de Sudamérica, con base en rituales de flautas sagradas, o llamadas de Jurupari. Miramos que esto es un rasgo muy fuerte de Baupés hoy en día, que sobrevive acá, pero su distribución en Amazonía fue mucho más larga, lo que entonces demuestra estas conexiones entre Baupés y la historia de larga duración que estamos hablando. ¿Sigue? Bueno, estas conexiones en larga medida se deben a la presencia y la actuación de grupos arawak, que hasta el año 1000 más o menos, como habíamos hablado,
quando hablamos da população, tinham um sistema muito articulado e complexo de comércio, de intercâmbio cultural, ritual, em diferentes zonas da Amazônia. Seria então uma rede muito ampla e uma rede essencialmente multilingüe, porque em cada região onde havia, digamos, uma presença de grupos arawak, havia também a presença dos grupos locais. ¿Sigue? E aqui podemos mirar a extensão máxima desta rede arawak, que está com rajadas e color claro no mapa, e a redução desta zona logo antes da chegada dos europeus. Então, desde o ano 1000 até 1500, os arqueólogos propõem, os etnólogos propõem que houve uma redução desta zona de influência arawak. Especialmente, então, é um momento oportuno para outros grupos medianos ocuparem certos espaços sociais e culturais. E o Valpés é conhecido como uma zona de exogamia linguística. Não é como falar de Valpés sem falar da exogamia linguística. Bueno, el hecho es que con la exogamia lingüística hay una cuestión ideológica y hay una cuestión práctica. Sobre el punto de vista ideológico, el sistema es que uno no se casa con alguien que habla su propia lengua, porque en general, lengua y unidad social exogámica se correlacionan. Esto es la mirada ideológica. Yo no me caso com alguém que habla a mesma língua, porque esta persona seria de meu grupo. Então, é uma visão de que a língua define o grupo exogâmico e o grupo étnico. Como miramos com muito mais cuidado, há como que assimetrias neste alinhamento entre língua, pueblo e exogamia. E estas assimetrias desde um ponto de vista histórico, é importante mirar como que isto se desenvolveu e como esta visão de exogamia pode ter efeitos em las línguas indígenas. Havia um pouco mais de detalhes para les falar de la exogamia, pero por el tiempo creio que tenho que passar. Então, Jimena, por favor, passe o próximo slide. Aqui hablamos entonces de que dentro de la constitución de los asentamientos de las malocas tenemos siempre la presencia de 3 lenguas. La lengua de la maloca del patrilecto, ¿no? O sea, la lengua del grupo patrilinear que es dueño de la maloca, el matrilecto o los matrilectos, las lenguas de las madres que vienen de otras partes de la región por el sistema de exogamia social, y también lo que podemos llamar de alterlectos, otras lenguas que existen, sobre todo las lenguas francas, que permiten hoy en día una comunicación más, con esferas de socialización más amplia que la calle del río o el Valpés mismo. ¿Sigue? Sí, en estudios recientes hemos demostrado que sí, que la exogamia sigue existiendo en el Valpés. Por favor, sigue. Mesmo puedes pasar también. Mismo hoy en día tenemos sí una presencia de la exogamia, pero también percebimos que hay grupos que tienen una exogamia fuerte, como es el caso de los Cotria, los Wanano, en que hay una proporción más grande de mujeres, digamos assim, de mujeres que em la maloca que hablam outras línguas, e temos grupos que têm uma exogamia um pouco mais, exogamia linguística, perdão. A exogamia social é sempre absoluta, ou casi absoluta, mas a exogamia linguística pode ser forte ou débil. E a exogamia linguística débil encontramos em los Cubeu, em que eles se casam com pessoas que hablam outras línguas, mas também com outras pessoas que hablam Cubeu, porque há grupos que hablam Cubeu, mas são grupos exogâmicos distintos. Sigue, por favor. Uma vez mais. Aqui é só para listar um número grande de línguas ou de grupos que estão em processo todavia ou já completado este processo de desplazamento linguístico com línguas, com grupos com quem se casam.
Entonces, la isogamia lingüística puede también generar procesos de desplazamientos lingüísticos. No sé si desplazamiento es el término correcto en español, pero es como un language shift, sería en inglés. Entonces, es un cambio de una lengua propia para la lengua, el matrilecto, o sea, la lengua de sus cuñados. E isso é um processo que ocorre tanto agora e também a evidência desses processos em tempos memoriais ou tempos, de pronto, míticos, ou seja, mais lejos. Seguir. Bueno, agora chegamos à parte principal da charla. e vamos a mirar, então, no próximo slide, uma cronologia para o Baupés. Esta cronologia ha sido escrita por muchas manos y acá ofrezco una síntesis de eso. La idea inicial es que hay poblaciones locales como los Nadahuc y Cacuanucac, los pueblos del monte, que son los pueblos originales de esta región. Enseguida hubo migraciones del grupo Arawak. Tenemos, por ejemplo, fecha de cerâmica barrancoide, que seria do estilo dominado por muitos grupos Arawak, por aí em cerca de 2500 antes do presente. Em seguida, tínhamos a chegada dos grupos Tucano e, então, de outros grupos, né? Los Tariana, por exemplo, representariam já um pouco antes de 1500 a nova chegada de um grupo Arawak em Baupés. É como que os Tucanos chegam e, depois de um tempo, os Tariana chegaram também, desde a Lissana. Temos também a chegada do grupo Carijona, que Franco propõe que seja por aí cerca de 1500 também. E, mais tarde, temos a presença das línguas coloniais, como a chegada do Nhangatu, ou da língua del geral, também, como se diz em Colômbia, e do português e espanhol. Siga, por favor. Como sabemos disso? Bueno, temos muitas evidências, sobretudo linguísticas, não? Então, os estudos de Parieps sobre a língua Nadahuc nos mostram que houve uma série de préstamos, sobretudo de itens culturais, préstimos dessas línguas, de línguas Arawak em primeiro momento, como mira esta flechita, e depois de línguas Tucano. Então, temos aí as duas camadas, não? A estratigrafia dos contatos de Nadahuc apontam para que o modelo de ocupação da região está correto. Sigue? E em meus estudos também de Tucano, hemos mirado que existem uma série de camadas de préstamos, sobretudo Arawak, em línguas Tucano. Pero estes préstamos não se resumem ao Baupés, não? En hecho, eles se passam em períodos anteriores, incluso da chegada dos Tucanos ao Baupés. É como que, então, a família Tucano, o proto-Tucano, a língua mais antiga da família Tucano, já intercambiava intercâmbios, não? Culturais e linguísticos com grupos Arawak. E isto nunca se acabou, sempre se renovou incessantemente em los contatos de los grupos de las duas famílias. Sigue. E miremos um pouco, então, o Baupés mais especificamente, os processos migratórios por aí. Acá temos a situação mais antiga que conseguimos reconstruir das famílias linguísticas, da localização das protolínguas e seu ponto de expressão. Sigue, por favor. Miremos então que a família Tucana está em rojo e eles se desplazam de uma região que está entre o Caquetá e o Apapores, tanto para o occidente, onde surgem então as línguas tucano-occidentales, quanto também para o sur e al oriente, onde estão as línguas tucano-orientales. As causas destas migrações e da separação da família linguística tucano é aún problemática, pero pode ter que ver com a chegada de los Carijona, como mira este ponto cinto azul acá, que viene desde las Guianas, com clara demonstração de isso desde um ponto de vista linguístico,
y también la llegada de otros grupos más recientes después del año 1000 en la Amazonía. Tenemos en verde también las oleadas de migraciones arawak, y ahí tenemos una duda de qué puntos salieron más precisamente, de una región del Orinoco, Río Negro, más al norte, o del mismo Japurá, Caquetá, al sur. Esto no está muy claro todavía. Y al centro tendríamos las lenguas Nadahup, de la familia Nadahup y Cacanocá. Miremos que estas lenguas no tenemos una gran diversidad de esas lenguas, de pronto pasaron por un proceso diferente de diversificación, pero sobre todo también es seguro que muchos de esos grupos se tucanizaron o se araucanizaron en el pasado también. Entonces, la cantidad poblacional, la cantidad de lenguas que están en las familias Tucano y Arawak en esta región, algunas de ellas pueden tener una influencia, una contribución de los grupos del monte también. Sigue, por favor. En este mapa un poco complejo, miramos que algunos territorios que estamos mirando en el mapa anterior corresponden a territorios o a áreas de las principales cerámicas que encontramos en la Amazonía. La Barrancoide en gris para la familia Arawak, la cerámica polícromo amazónica llegando en azul, llegando por aquí por el Bajo Amazonas en un tiempo un poco más tardío. La cerámica Camaní, que está en azul más escuro, que es una cerámica totalmente local de esta región y que, quién sabe, fue la cerámica que producían los tucanos en el pasado. Sigue, por favor. ¿Y por qué entonces habría una migración al Baupés? ¿Sería una cuestión simplemente de conflictos entre los grupos? Bueno, esta es una posibilidad. Una otra posibilidad es que el Baupés es una ruta de comercio. Entonces, la antropóloga Vidal, que investiga los grupos Arawak, ella ha listado una serie de rutas comerciales que conectavam al Baupés a outras partes de Sudamérica e Amazonía. Sigue, por favor. En el próximo mapa de Bellier, tenemos rutas de los tucanos occidentales en tiempos coloniales y sus rutas, por ejemplo, que pasaban por el Baupés para llegar al Río Negro y así negociar con los holandeses que estaban allá en las Guianas. Entonces, miramos que hay pruebas históricas de la relevancia del Baupés como una conexión con el resto de la Amazonía por el comercio. ¿Sigue? En este otro mapa de Vidal mostramos cómo el Baupés también está articulado en el sistema del mundo de cosmología de los Arawak. Tanto en la parte, el mapa de la derecha muestra las narrativas de migraciones míticas Arawak, y a la izquierda mostramos también los principales puntos de comercio y asentamientos indígenas del pasado. Y ahí miramos que el Baupés tiene una presencia de un cuadradito acá en su cabecera, donde tenemos una presencia de intercambio de un centro comercial. Sigamos, por favor. Bueno, en una de las últimas secciones. ¿Cuánto tiempo tengo? Por favor, estoy un poco, no sé qué horas empezamos. Le quedan 5 minutos más, profesor. Uy, qué pena. A ver, ¿qué voy a escoger para hablar entonces para ustedes? Bueno, voy a pedir que vamos a seguir justo al punto final entonces. Por favor, Jimena, vamos al 48. Próximo. Sí. No. Fue mucho. Vuelve, por favor. Uno más. Ahí. Gracias. Bueno, los slides que perdimos en esta ahorita mostraban que hubo ciertos cambios importantes en la familia, en la cultura de los tucanos orientales cuando llegaron al Baupés, en su fusión, en su relación con los Arawak. Pero también
Isso não quer dizer que foi uma simulação completa, claro que não. Os tucanos têm seus próprios modos de vida, organização social. E miramos, então, que o surgimento, por exemplo, da exogamia linguística foi um hecho que ocorreu justamente neste encontro tucano-aruac e de los Nadahupe e outra gente del monte. E o que miramos acá é que a exogamia linguística é muito mais forte entre os tucanos, porque, como podem mirar na tabla, na coluna de los tucanos, a língua define um grupo agnático, que é uma coleção de clãs que pertencem ao mesmo grupo. Mientras que línguas distintas estão aí para definir agrupamentos tanto como a fratria, onde não se pode casar com gente que é da mesma fratria, ou seja, uma aliança por consanguinidade, como estou chamando, quanto também é hablada por grupos de alianças matrimoniais distintas, com quem se casa. Miremos que com os aruac a situação é muito diversa. A mesma língua é em general hablada por grupos que estão aí em alianças matrimoniais. Eles, a ideia de etnicidade e de matrimônios, de intercâmbios matrimoniais, os aruac la constroem utilizando a língua, mientras que os tucanos utilizam a língua para construir sua linhagem, sua identidade patrilinear. Então, há diferentes etos sociolinguísticos nas duas famílias. E neste encontro, quando os tucanos, então, expandem sua estrutura social e expandem suas redes de aliança, agora em um contexto muito mais cerca de los aruac, é onde, então, a língua se põe como um elemento que virtualmente marca a fronteira entre grupos étnicos. É aí, então, que temos o surgimento da exogamia linguística. Ok, passemos outro mais. Isso. E aqui temos um gráfico que mostra a evolução do número de linajes da família tucano. A cada subida temos uma língua nova se formando. E miramos que um tempo mais ou menos aproximado de 1000 anos atrás, então no ano 1000 da Amazônia, houve um pico, um crescimento enorme do número de línguas da família tucano, e que se repete mais ou menos 500 anos depois. Então, há situações que acá que temos que mirar, e creio que estão relacionadas com o período formativo do Balpés, quando os tucanos chegam ao Balpés, e então há estes cambios sociais e culturais que então sustenem um tipo de multilinguismo diferente que havia antes, um multilinguismo onde seu corolário principal é a exogamia linguística. Bueno, agora sí los diapositivos de conclusiones. Bueno, el anterior. Estamos diante entonces de una historia compleja, pero de una ecología muy frágil, ¿no? El Balpés se constituye en gran medida por aportes externos, ¿no? De lenguas de grupos que llegaron ahí y conexiones suprarregionales, pero también de muchos procesos de diversificación local, ¿no? De dinâmicas locais e de diversificação de idiomas locais também. E miramos que, em termos de organização social, temos ênfase na língua como demarcador de linajes exogâmicos, redes de alianças exogâmicas abertas e diversificadas e no equilíbrio político e demográfico. O que quer dizer? Se as redes de alianças não são diversificadas, a ecologia ou a exogamia tem uma ecologia aún mais frágil e pode sucumbir. El ênfase na língua como marcador de linajes exogâmicos. Se os tucanos passam a mirar a língua como um marcador de alianças matrimoniais, também pode sucumbir. E se há uma força muito grande, uma população extremamente grande ou politicamente forte, isso passa que isso faz com que ocorra deslocamentos linguísticos também. Ok, o último. E aqui são algumas sugerências que muitos de nós já estamos fazendo, pero sugerências para avançar nesse tipo de estudo. Então, seguir com a documentação das línguas, das culturas, não? Fazer diagnósticos sociolinguísticos mais sencillos, mais claros sobre a região. Isso falta muitíssimo, não? Además
recenseamientos, casi no hay informaciones sociolingüísticas de calidad sobre la región, formación de profesores e investigadores indígenas, seguir com ampliar a investigação do multilinguismo de uma maneira multidimensional, não? Onde podemos mirar a história, os socioletros, a língua, músicas, mitologias e a genética das populações também. E fazer isso sempre, esta é uma orientação de nosso grupo de investigação de uma maneira multidisciplinar e pluristemológica, onde o conhecimento indígena é uma voz muito actuante na construção do conhecimento científico. Es eso. Muchas gracias entonces por escucharme. Y bueno, una pena que tuve que correr un poquito, pero espero que tengan aprovechado. Gracias. Muchas gracias, profesor, por su presentación, muy interesante. Ya estamos mirando aquí. Pues primero, agradecimientos por la presentación y por compartir toda esta investigación y conocimiento que tiene el profesor Tiago. Tenemos de Ángela Erazo. Primero, muchas gracias por esta interesante presentación. Me gustaría hacer una pregunta. Mi investigación se centra en la intercomprensión entre lenguas latinas, que en principio se trata de comunicación que se da entre hablantes de lenguas diferentes, pero que se apoyan los conocimientos de la lengua materna para entender una lengua extranjera, la L2. Por ejemplo, entre el español y el portugués, pues hay un cierto grado de inteligibilidad, comprensión mutua, debido a que son lenguas emparentadas y no siempre es necesario pasar por un proceso de aprendizaje de la L2. Lo que usted describe en el BAUPES es una comunicación exolingüe, pero no siempre se realiza con hablantes de lenguas de la misma familia. ¿Usted podría describir un poco esa situación de exogamia lingüística? ¿De qué forma se lleva a cabo el aprendizaje o la comunicación en esas familias mixtas? ¿Usted sabe si hay investigaciones sobre la intercomprensión en lenguas indígenas o no, o no emparentadas? Bueno, muchas gracias, Ángela, por esta pertinente cuestión, muy pertinente. En hecho, hay dos puntos, creo que nos faltan para una comprensión mejor del multilingüismo, que es el proceso de adquisición de la lengua paterna y materna y de otras lenguas en los asentamientos, y lo que es que los hablantes quieren decir cuando entienden una lengua o cuando hablan una lengua. Entonces, esto también lo que podríamos llamar de proficiencia o la relación entre la ideología y la proficiencia, eso todavía nos toca conocer un poco más. Pero dentro de tu pregunta, la idea, bueno, la gran parte de las lenguas tucano que están en exogamia en hecho son muy próximas. Por ahí, como estas lenguas tucano-orientales, que están más cerquita y se casan entre sí los grupos, hay muchas lenguas que son por ahí, como portugués y español, como el gallego y bueno, el portugués, o el castellano y el catalán. Entonces, son lenguas cercas, ¿no? El cubeo, el tanimuca ya son lenguas más aisladas. Ahí ya están más como que cerca de un italiano o de un rumeno también. Y ahí tenemos las lenguas occidentales que están un poco más separaditas, ¿no? Entonces, buena parte se da con lenguas muy próximas, pero hay también el tariana, que es una lengua aruac, y el baniwa, ahora menos, pero al pasado de pronto era más relevante, que también es una lengua aruac con la cual los tucanos se casan. Entonces, se produjo por un tiempo casamentos en que esas lenguas no eran muy próximas. Y también los nadahup, ellos hablan tucano, por ejemplo, pero los tucanos no hablan nadahup. Y hay algunos casamentos, pero pocos, entre nadahup y tucano. De todas las maneras, que los principales casos demográficos de casamentos se da entre lenguas muy próximas. Y el tariano sería una excepción, pero el tariano es una lengua que desde un siglo o más, más de un siglo seguro, ya pasa por un proceso de tucanización. O sea, los tarianos están hablando tucano. Entonces,
bueno, não há muita... há esta proximidade das línguas. Sobre a dinâmica como isto ocorre, não me está claro todavía. E a maneira como as pessoas adquirem a língua, lo que a etnografia nos diz é que primeiro se aprende um pouco mais cerquita a língua da mamã, não? Pero luego os hermanos e o papá e a esfera social do niño hablan já casi que exclusivamente a língua del papá. Então, há uma transição da língua da mamã para a língua da papá, que se torna, então, a língua socialmente dominante, a que uno é esperado sempre a estar falando. E a língua da mamã se põe como uma subordinada a esta outra língua, desde um ponto de vista social. Mas desde um ponto de vista cognitivo, não, ou del uso, isso não está claro. Se tem uma pergunta seguinte sobre o tema, não expliquei bem tudo. Se é necessário, claro, me dice. No, sí, ahí le entendimos. Profesor, hay otras dos preguntas. Dice, ¿podría explicar mejor lo de exogamia débil y fuerte? ¿Y conoce exogamia débil dentro de los grupos tucano? Y otra que dice, ¿qué pasa si se casan de la misma lengua? Que hablen de la misma lengua. Ok, então você pode explicar melhor o espectro da exogamia débil. Sim, bueno, de pronto Jimena pode mostrar um slide que eu tive que saltar. Jimena, este slide está em número 49, se pode volver. Bueno, sí, hay un espectro que podemos, digamos, mensurar, não, medir de diferentes maneiras. Acá é uma maneira. Acá estão divididos neste mapa diferentes zonas do Balpés, ou do Gran Balpés, para dizer melhor, que não é só o rio, mas a zona cultural. E aí temos uma métrica. Miramos que a métrica, a razão aqui é entre o número de unidades exogâmicas dividido por línguas. Então, onde há mais línguas em proporção que a exogamia, podemos dizer que a exogamia é mais forte, porque os grupos estarão, a exogamia linguística é mais forte, porque os grupos estarão sempre buscando parceiros de matrimônio em grupos que falam outras línguas. Então, a nível regional, podemos fazer este espectro, e aí les muestro, por exemplo, que em Balpés Oriental e Central, então, a região do Papuri e a região do Balpés com Tiquié, temos, então, uma exogamia mais forte. Mas quando chegamos a Los Cubeo ou ao Pirá-Paraná, aí já temos Pirá-Paraná, sobretudo porque é uma área muito tucano, e também Los Cubeos são grupos tucano, aunque outros eram aruac. Pero no Pirá-Paraná já mostramos que há uma proporção mais pequena, não? Então, há mais grupos exogâmicos que línguas. Então, aí seria uma exogamia mais fraca, mais débil. Isso também se hicimos outro tipo de investigação, pero hacemos levantamento de quantos casamentos e quantas línguas os matrimônios hablam. Tenho também diapositivas sobre isso, pero le puedo dizer, assim, já te pode mostrar? Isso já ajuda, graças. Esse está no diapositivo número 30, por favor. E aqui, então, não chegou. Bueno, les puedo dizer, é simples. Podemos mirar também quantas línguas em uma localidade, em uma maloca ou em uma família se hablam. Não podemos aferir isso. E o que passa é que há grupos em que, por exemplo, quase não se aqui. Graças. Los Cotria, por exemplo, podemos mirar quantas línguas estão falando los Cotria, não? Por exemplo, marido e esposa. Não? Temos acá na terceira coluna. Miramos que a relação entre marido e esposa, el Cotria é mais forte, mais presente que
por ejemplo, entre los cubeos, ¿no? Entonces, podemos medir cuánto de las lenguas son habladas en una familia y cuánto son estrictamente separados por, los grupos se separan por las lenguas en una región. Tenemos entonces dos dimensiones para mirar eso. Una es la región como un todo, el otro es el asentamiento y las familias y los comportamientos lingüísticos específicos. ¿Quién habla qué con quién? ¿No? Entonces, si tenemos una observancia más fuerte a los principios de la exogamia ideológica, de la exogamia lingüística ideológica, ahí podríamos decir que hay una exogamia más fuerte y otra más flaca. Profesor, muchas gracias. Es muy interesante y bastante información, o sea que podríamos seguir discutiendo sobre este tema que es muy, muy, pero muy interesante. Entonces, pues le damos las gracias por haber aceptado esta invitación y por habernos presentado todo lo que nos presentó el día de hoy. Nos tenemos que despedir. Se termina nuestra jornada del día de hoy. Esperamos, profesor, contar con su presencia en otras actividades. De todas maneras, sabemos que queda mucho por contar, mucho por hablar y mucho por discutir. Hay también investigadores presentes en esta sala que también se dedican a las lenguas de esta zona, entonces por eso se torna también bastante enriquecedor y por eso también hay bastantes preguntas. Profesor, muchas gracias. El video se les estará presentando por el canal de YouTube ya hacia marzo para que puedan de pronto con más detenimiento ver la presentación del profesor Tiago.